Hola, estamos acá con Claudia Arcuri. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Marcos. ¿Todo bien? Sí, gracias. La verdad, muy emocionado por presentar este enorme trabajo que ha hecho Claudia sobre el mercedario, relatos inéditos de Sergio Bossini. Este es un aporte para todo el montañismo argentino, claramente. Bueno, Claudia, contame cómo surgió la idea de escribir este libro. El libro surge a partir de una necesidad personal de recordar el accidente que tuvo Patti Altamirano, lamentablemente, en una expedición de ascenso al Cerro Mercedario, junto con Sergio Bossini y con su hermana Corina Altamirano. Y eso ocurrió en el año 1981. Muchísimos años después, 40 y pico de años después, encuentran el cuerpo momificado de mi amiga Patti, lo cual es una cosa rarísima que ocurra, y eso me sorprendió a mí y me llevó otra vez a aquella época, donde yo, siendo tan joven, nunca había hecho el duelo por el fallecimiento de Patti, una chica de mi edad y una andinista tucumana, igual que yo. Y poco tiempo después de ese suceso ocurrió el fallecimiento de Sergio, que era una persona que era parte de mi vida porque había sido maestro de andinismo de mi hermano Jorge. Entonces eso me llevó a escribir el libro. ¿Por qué elegiste el mercedario como eje del relato del libro, habiendo Bossini escalado tantas montañas? Lo elegí porque es una montaña muy importante. Sergio Bossini hizo 4 intentos de ascenso en esta montaña por una ruta nueva, en la que solamente una expedición antes, una expedición japonesa, había escalado. Es decir, que él fue el primero de la Argentina y bueno, de América, en fin. Y escala 4 veces hasta que al final logra hacer cumbre en enero de 1984. Y el mismo Bossini dice en una entrevista, que está en el libro, que en su carrera andinística muy prolífica, él considera que lo más importante es el Aconcagua, por el glaciar del Este y por el glaciar de los Polacos, y el Mercedario por la pared sur. Entonces, respetando sus palabras, fue que lo elegí. ¿Qué dificultades debiste enfrentar al hacer el libro, si es que la hubo? Bueno, sí, la dificultad más importante es la disponibilidad de las personas. Yo tuve la suerte de conocer a esas personas con las cuales Sergio Bossini había escalado siendo chica. Esas personas fueron a mi casa porque eran compañeros de andinismo de Jorge, mi hermano. Entonces, por más que hayan pasado 20 años, 30 años o 40, más 40 diría, esas personas me han recibido, a veces yo he tenido que decir soy fulana de tal, porque yo me acuerdo de ellos, pero ellos no de mí, porque yo era una niña. Claro. Fue muy grato, eso fue ya desde el principio algo muy grato. Y las personas se acordaban de las expediciones con Sergio Bossini, porque las personas que aportaron al libro tenían un enorme respeto y un gran cariño por Sergio. Entonces eso fue algo también muy agradable. Y al momento de decir, bueno, que me manden fotos, o que escriban, o que me manden un audio, a veces lo hacían, hay personas que lo hicieron, de una, digamos, y otras decían sí, pero no tengo tiempo, no puedo volverme a hacerme acordar, etc. Y eso fue lo que a mí un poco me cansó. Y bueno, pues, finalmente insistí con algunas personas y logré el cometido, que son los 16 capítulos del libro, que no es poco. Y otros, bueno, quedaron en el camino, no aportaron, pero hay que pensar siempre en lo positivo, en lo que se logró. ¿Y alguno que te acordes de que haya aportado así, algún especial? Sí, Juan Lonac, por ejemplo, me aportó relatos, si bien no escritos, pero también aportó fotos. Y Juan Lonac es importante porque ha hecho muchas cosas y es un gran escalador. También Alfredo Grau, que nos dio una charla sobre toda la historia de los accidentes de tucumanos en la montaña, desde el año 1961 hasta recientemente. Y yo le pedí a Alfredo esa charla que él nos dio para sacar de ahí unas fotos del mercedario. Y él, sin titubear, me lo dio. Entonces eso es muy agradable, es muy lindo saber que hay gente que le importa
el libro que le importa que se escriba. La historia del montañismo tucumano es muy importante. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir este libro? Y más o menos unos 2 años. Primero encaré el libro como toda la actividad de Sergio Bossini. Y después de varios meses de trabajo, de armar, digamos, la estructura del libro, me di cuenta que era un trabajo enorme, porque Sergio había hecho mucho. Y ya no podía manejar esa información sola, porque tengo que buscar en los archivos del diario, y bueno, en fin. Entonces decidí que tenía que ser acotado el libro. Y eso fue la ayuda enorme de Alfredo Memoli y también de Domingo Álvarez en charlar con ellos. Y bueno, ellos también son escritores de libros de andinismo. Y en fin, entonces, y lo conocieron a Sergio, Memoli fue muy amigo de Sergio Bossini. Entonces, bueno, me decidí a hacer el libro sobre el Mercedario y otras altas montañas de los Andes, donde la gente recuerda diferentes expediciones con Sergio, que es lo que hace el bagaje, demuestra el bagaje que tenía Sergio al momento de hacer el Mercedario. ¿Planificaste de antemano los contenidos del libro o fueron surgiendo durante el proceso de escritura? Fueron surgiendo durante el trabajo con las personas. Las personas, los protagonistas, son cada uno distinto. Distinto a la época en la que trabajaron con Sergio o ascendieron montañas, distinto en la forma en que hay que abordarlos, porque son personas que tienen mucha edad hoy en día, son personas que se acuerdan de algunas cosas y otras no, y justo lo que yo quería que se acuerden no se acordaban, o las fotos, por ejemplo, estaban llenas de hongos, y para ellos es una gran tristeza, entonces tenían que apelar a otras cosas. Eso fue un ejercicio muy interesante, hablar con esas personas. Además de que andinistas eran escaladores. Son personas bien especiales, son una élite los escaladores, me consta. Entonces fue un proceso en el cual ellos fueron enriqueciendo a través de las distintas expediciones desde el año 1960 y pico o 50 y pico hasta hace muy poco, hasta el 88, 90. O sea, todo ese lapso de tiempo enorme, distintas personas fueron relatando. Y esa es la gran magia del libro, la gran riqueza, la que la aportaron esas personas. Yo lo que hice fue recopilar nada más. El libro tiene muchos protagonistas que cuentan sus aventuras. ¿Cómo hiciste para ubicarlos? Bueno, primero tuve la suerte de que Alfredo Grau me regale todas las actas de la Asociación Tucumana de Andinismo, que eran muchas y muy valiosas. Y tuve el trabajo de leerlas a todas, a veces con lupa, porque es fotocopia de algo que se imprimió en la década del 60 o del 70, así que imagínate la calidad. Y ahí encontré un trabajo escrito por Néstor Grau Miralpeix, el padre de los Grau, que es el primer capítulo de la serie de capítulos de la expedición, en la cual él va con Sergio Bossini al volcán Aracara, en la Puna, junto con un grupo grande de gente. Pero finalmente ellos dos hacen cumbre. Y ese relato de Grau es espléndido. No, es algo que la persona no está, pero está su obra. Entonces es lindo hacer un homenaje a Néstor Grau a través de eso. Y el otro es un relato de Christian Alois, que él emigró a Estados Unidos hace más de 40 años, más. Y tengo la suerte, otra vez en un boletín de lata, un relato de Alois, de esa época, cuando era un pibe, joven, un pibe, debe haber tenido menos de 20 años. Y es excelente el relato de Alois. Pero además, digo, pero ¿cómo Alois era compañero de mi hermano Jorge? Compañeros de escalada, hicieron cordadas juntos. Entonces lo hablé a Jorge y le dije, mira, tengo esto de Alois que habla de vos. Entonces Jorge sumó su relato y así, uno lleva al otro. Fue una experiencia muy enriquecedora. Y agradezco enormemente a todas las personas que colaboraron. El libro está profusamente ilustrado. ¿Qué nos puedes decir de las imágenes? Algunas son muy viejas. ¿Fueron retocadas? Sí, son viejas, evidentemente. No fueron retocadas. Esa es una posibilidad que me dio el editor, Miguel Cisneros, de Salta, si quería que las retoque, que las mejore. Yo le dije que no,
a menos que realmente no se vieron. Pero valoro que la persona, estando en alta montaña, con todo lo que eso significa, el frío, el viento, que no se te congele la cámara, cámara analógica de aquella época. Entonces, tener una buena foto, o aunque no sea tan buena, tiene un valor documental e histórico. Entonces, me gusta que la foto esté así. Y entonces, en total son 85 fotos, que no es poco. Wow. ¿En qué se diferencia tu libro de otros libros que se pueden conseguir por internet, por ejemplo? Y bueno, este libro está escrito por una mujer tucumana, andinista. Bueno, puede parecer obvio que sea así, pero no es tan obvio. Uno va y mira los libros, por ejemplo, en Mendoza. En Mendoza yo encontré la mayor cantidad de libros de montaña. Por ejemplo, en la librería técnica de Mendoza, que lamentablemente cerró desde hace un par de años, pero tuve oportunidad de ver ahí 20, 30 libros de montaña. No había ni uno solo de una mujer. El mío era el único, el libro de la Aconcagua, ¿no? Relatos de andinistas. Y el propio José Di Barbera, que era el dueño y que era andinista, me dijo: Claudio, necesito que me digas por qué yo debería a un cliente sugerirle que compre tu libro. ¿Por qué? Si tengo 3, 4, 5 libros de la Aconcagua. Y ahí me puse a analizar y a estudiar y llegué a esa conclusión. Y ahora digo más o menos lo mismo. Tiene valor recopilar, porque si no recopilamos y no imprimimos y publicamos, se pierde. Las personas se mueren, incluida yo y principalmente yo. Y el propio Sergio Bossini, que ya falleció y que tanto hizo, queremos que las nuevas generaciones se nutran de ese espíritu de andinismo, de ese espíritu de aventura, de esos sueños que ellos cumplieron. Eso es lo que a mí me guió para hacer este libro y lo que quise transmitir. ¿En qué le ayudaría tu libro a una persona no andinista? Lo ayudaría porque te abre la cabeza, te permite ver cómo de un sueño, de una idea, de un sueño, de un anhelo, de escalar una montaña, de hacer un viaje, porque no es solo escalar, hay que llegar a la montaña. Y en la época en que no había mapa, se iba en tren, por supuesto no había ruta, no había 4x4, no había GPS, no. Había mapas topográficos si conseguías con suerte, y un altímetro, pero no todo el mundo tenía altímetro tampoco. Entonces tenías que aprender a orientarte, bueno, una serie de cosas. Y eso es posible hacer, es posible perseguir los sueños, como dice Ulises Vitale. Hay que tener sueños y hay que perseguirlos. Y eso está en la vida de Sergio Bossini, están en todos estos relatos. Que la gente, aunque no tuviera equipo, lo conseguían prestado, lo fabricaban. Están, por ejemplo, elementos de escalada que había hecho Jorge. Hace poco, que Jorge Arturi, mi hermano, había, no sé si diseñado, pero él lo fabricó en un taller en la casa, 4 8 de escalada. Uno se lo regaló al profesor Cacho Mordini, otro a Héctor Heredia, otro a Héctor Maizano y otro para él. Pues creo que ese lo regaló a los polacos. Sí, hizo un trueque con los polacos y la Aconcagua y los polacos le dieron una bolsa de dormir, algo así. Y yo me entero de eso más de 40 años después, más, 50. Me entero por Cacho Mordini, que lleva ese 8 de escalada que hizo mi hermano. Todavía lo tiene. Todavía lo tiene, y lo usó. Lo lleva a una reunión de la Asociación Argentina de Montaña. Mirá. Lo sacan de la campera y dice: muchachos, miren, esto hacíamos nosotros en nuestra época. Eso es maravilloso. O sea, vos vas a escalar, pero además te fabrican la herramienta de escalada. Único eso. Y lo mismo con, no sé, con la bolsa de dormir, con las carpas. El sueño hacía que se la rebusquen y conseguían y fabricaban. Entonces, yo creo que la perseverancia que atravesó la vida de Sergio
la perseverancia, el tesón, la disciplina y el soñar, y el entrenarse, por supuesto, es lo que hace que la vida merezca ser vivida. Y eso es lo que quiero transmitir a través del libro. Lo que decís, que parece que tuvo varias vidas Bozzini, no solo una, tanto que vivió. Sí, ya estaba terminado el libro cuando se me ocurrió averiguar qué decían, que decían algo en los Estados Unidos. Entonces fui por internet al American Alpine Journal, AAJ, que es el órgano de difusión del Club Alpino de los Estados Unidos. Sí. Y ahí estaba Sergio. Mirá. En una nota de Spiekerman del año 1960 y pico, en el que cuenta cómo Sergio hace cumbre solo en el Cerro Ñire, la Patagonia, de los Andes patagónicos, y prácticamente el mismo día o al día siguiente, otro cerro se llama Solo. Él es el primero que asciende a esos dos cerros, haciendo escalada con mal tiempo, porque habían intentado hacer otra cumbre y no pudieron, y se volvieron todos. Y Sergio, como ya estaba ahí, estaba el campamento, y él se va solo. Y eso cuenta Spiekerman, en inglés. Después yo traduzco eso, o mejor dicho, lo traduce Google, no voy a mentir, y es fantástico, que Spiekerman era un gran escalador, bueno, y demuestra que Sergio hizo eso, y hizo otras cosas. Y ahí decidí no seguir averiguando, porque si no el libro no se acaba más. Sí, sí. Impresionante la vida de Sergio. ¿Dónde se puede comprar el libro? El libro lo vamos a vender en venta directa. Se tienen que contactar conmigo al correo electrónico arcuri.claudiabeatriz@gmail.com, y entonces se lo vendo directamente. Eso tiene una ventaja: establecemos un contacto personal y tiene mejor precio. Y para las personas que no están en Tucumán, está ya en venta en la cuenta de Mercado Libre, a donde rápidamente les va a llegar a sus manos a través de ese sistema. Bueno, Claudia, la verdad que felicidades, un gran trabajo, la verdad que esto aporta muchísimo a la historia del montañismo tucumano, argentino incluso, sin ninguna duda, y motiva a la generación nueva a tratar de posible invitar a estas personas, pero bueno, por lo menos motiva para que vayamos a hacer poquito las montañas que hicieron hace tantos años. Muchas gracias, Marco, por haberme recibido, por esta entrevista. Estoy feliz de estar en el club, donde me siento contenida, y muy feliz en el club de los montañistas de Tucumán. He conocido gente maravillosa, hay gente maravillosa, y espero que les guste el libro y que lo compren, porque para eso está, para transmitir el mensaje. Bueno, ya saben, a comprar el libro, la primera edición se va a agotar, así que no se duerman. Gran trabajo histórico para el montañismo argentino, y especialmente a nosotros los tucumanos nos toca muy de cerca.